Continuamos hablando de desahucios y es que el lunes Ada Colau participaba en una concentración organizada por Stop Desahucios Guipúzcoa y la plataforma de afectados por el IRPH, concentración que tenía lugar, como veis en imágenes, junto a los juzgados de Donostia. La presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca quiso apoyar a estos dos movimientos en un día clave, y es que el lunes comenzó la vista previa correspondiente a la primera de las demandas interpuestas contra Kutxa por la aplicación del IRPH, un índice que las plataformas antidesahucios consideran abusivo y que la entidad aplica en la actualidad. El lunes hacían referencia a una persona afectada por el IRPH, una joven de Rentería con un hijo pequeño y adjudicataria de una vivienda de VPO. Por una deuda de 2.901 euros por impago de las cuotas hipotecarias, Kutxa ejecutó la hipoteca y se adjudicó su vivienda. Por una deuda por impago de cuotas hipotecarias de 2.901 euros, la entidad financiera Kutxa ejecutó la hipoteca y se adjudicó su vivienda, con la complicidad del gobierno vasco, que hizo caso omiso de los requerimientos del juzgado para que ejerciera su derecho de tanteo y retracto. Así, una vivienda construida con fines sociales ha pasado a manos de Kutxabank y Lorena y su hija están en riesgo de quedarse en la calle. Kutxa, además, le reclamó comisiones ilegales e intereses de demora desorbitados, que han sido considerados abusivos por el juzgado número 4 de Donostia, certificando el abuso en las prácticas bancarias de esta entidad. Estamos viendo en imágenes a Ada Colau junto con la persona afectada. La presidenta de la plataforma de afectados por la hipoteca decía que la vista previa que comenzaba ayer es una esperanza para muchos casos de desahucios. Para dar todo este apoyo a esta lucha que hoy también llega aquí a los juzgados y que es una esperanza no solo para el caso de Lorena, sino para muchos, miles de casos, porque estamos claramente en el caso del IRPH frente a una cláusula abusiva. Nos parece que ya ha quedado suficientemente demostrado, es un índice absolutamente manipulado, que además se ha alargado solo por la voluntad del gobierno, que responde única y exclusivamente a los intereses de la banca. Una cláusula abusiva que afecta a más de 1,5 millones de hipotecas, que supone un encarecimiento medio de 300 euros en las hipotecas de las personas afectadas, y que por lo tanto eso quiere decir que hay muchísima gente que puede sufrir una ejecución hipotecaria o un desahucio, no porque no quiera pagar e incluso no pueda pagar, sino porque está sufriendo una cláusula abusiva, ¿no? Entonces, estamos hablando por lo tanto de desahucios y de ejecuciones absolutamente inmorales, lo son siempre, pero en este caso doblemente porque son directamente producidas por cláusulas abusivas. Es absolutamente inmoral, además, que nos encontremos en el caso de tantos miles de personas que, queriendo y pudiendo pagar, entidades como Kutxabank, que es especialmente desalmada en general y en concreto con el tema del IRPH, se nieguen a negociar, se nieguen a hablar, ¿no? Por cierto, que los concentrados en Donostia denunciaban que una de las entidades bancarias que menos sensibilidad tiene para los afectados es Kutxabank. Precisamente es esta la entidad de la que se ha hablado tantas veces y de la que se le llegó a llamar sanguinaria incluso. Para hablar de este tema, de la concentración que tuvo lugar el lunes, están con nosotros dos representantes de Stop Desahucios Bidasoa, Josema Erauskin y Sara Buzón. Arratsaldeon, bienvenidos. Dicen que Kutxa es la peor, o de las peores al menos, ¿no?, para negociar en estos casos. Bueno, es que Kutxa no negocia. Kutxa es una entidad que tiene por lema que en ningún caso dación en pago, en ningún caso, por dramático que sea. Entonces es una entidad que puede presumir que de los 11.000 y pico casos de dación en pago que ha habido en el último semestre del año anterior, no ha dado ninguno. Y lo que es un contrasentido es que haya partidos que estén en el Parlamento español aprobando y apoyando la ILP, la iniciativa de petición popular que se presentó pidiendo la dación en pago, que allí estén aprobando una dación en pago y en el Consejo de Kutxa esos mismos partidos no estén apoyando la dación en pago y estén permitiendo que en ningún caso haya dación en pago. Os quería preguntar por el tema del IRPH, porque bueno, hemos visto en imágenes que la concentración del pasado lunes iba en torno al IRPH, una persona afectada por el IRPH. ¿Qué es el IRPH? Porque quizás hay mucha gente que nos está viendo, incluso gente que tenga una hipoteca y que no lo tenga muy claro. Bueno, el IRPH es un tipo de interés, como puede ser el Euribor o como era el MIBOR. Es un tipo de interés que tiene la particularidad que no se determina por la acción de terceros ajenos al contrato, sino que se determina según cómo se comporte las cajas de ahorro en este caso. Es decir, el IRPH cajas es un interés que es la media
de lo que las cajas de ahorro españolas han cobrado a sus clientes un determinado mes. Entonces, las cajas de ahorro, con su comportamiento, según los diferenciales que apliquen, si aplican Euribor más 1, más 2 o más 3, con su comportamiento, en la medida que a los nuevos clientes les están subiendo los tipos de interés, con esos datos nuevos se hace una media, y esa media es el IRPH que van a pagar los clientes viejos que tienen su índice referido al IRPH. Con lo cual, si tú eres un cliente que tiene el IRPH, pagas una cantidad. Pero dependiendo de la media de lo que este mes cobren las cajas, tu IRPH será otro. Como las cajas mes a mes están subiendo sus tipos de interés, el IRPH sube mes a mes. Y tú te vas dando cuenta que, así como el Euribor está a 0,54, el IRPH cajas está a 3,94. Está un 720% más alto que el Euribor. Vamos, hablando en plata, que una persona se puede encontrar con 300 euros más en su hipoteca, así por o más quizás, Claro. una cantidad que bueno, que al final... No es que se puede encontrar, es que se los se encuentra. está encontrando. Claro, esto es la puerta del desahucio, porque claro, hay familias que han perdido su vivienda por no poder pagar la cuota que se derivaba de aplicar el IRPH cajas, pero sí hubieran podido pagar la cuota si llega a venir referida a un Euribor más un diferencial razonable en torno al 1 y algo, pero no llegaba para pagar un interés del 3,94 como Lorena, y entonces esta gente ha perdido la vivienda. Por eso el IRPH, digamos que es un poco la entrada al impago, al embargo y al desahucio. Es algo abusivo y desde el año pasado es ilegal, pero se sigue aplicando el IRPH. Bueno, no es ilegal, es abusivo. Ilegal no es porque la ley lo permite. Lo que ocurre es que ya es un índice que ha desaparecido. Es un índice que ha desaparecido porque, bueno, la nueva legislación lo ha eliminado. Entonces la cuestión está en que las personas que lo tenían en su contrato, ¿qué pasa con ellos si el índice que tenían ha desaparecido? Pues en sus contratos, los clientes de Kutxa tenían una cláusula que decía que si desapareciera el IRPH se sustituiría por Euribor más 1. Claro, ese cambio era muy importante porque estas personas pasaban de pagar ese 3,94 a pagar Euribor más 1, que sería 1,54. Ahí está esos 300 euros de diferencia que te ponen entre poder pagar y no poder pagar en muchos casos. Pero imagínate una familia normal, 300 euros haces un Todo, mes prácticamente. Claro. Entonces, este índice ha desaparecido con fecha 1 de noviembre. Y nosotros hemos entendido que el 1 de noviembre tenían que sustituirlo ya. Sin embargo, están haciendo las sustituciones en las revisiones que toquen anuales a partir del 1 de noviembre. ¿Y qué pasa con los que revisan los meses de octubre? Pues que se van a comer 11 meses más el IRPH que está desaparecido desde el 1 de noviembre. Y ante eso no hay justicia. Ante ese ladrocinio no hay justicia en este país. Bueno, ante estas cosas lo que hacemos nosotros es ir a los tribunales a demandar a las entidades por su comportamiento. ¿Os prestan atención los jueces y toda esta clase de gente? Los jueces... ¿O es que están todos con chavos y están todos llevándose? No. Los jueces están empezando a darnos la razón en muchas cosas. Ya es muy habitual que los intereses de demora del 18 o 20% se declaren nulos. Es muy habitual que las cláusulas suelo se declaren nulas. Ahora tenemos la guerra del IRPH, que somos optimistas, porque ayer en la vista demostramos cómo es posible manipularlo de muchas maneras, porque eso es aritméticamente se puede demostrar que es abusivo, pero claro, si el interés tuyo depende de la media de lo que yo hago, ¿cómo no voy a ser yo, digamos, manipulador? No tengo más que subir mis tipos de interés para mi último cliente y con eso estoy subiendo la media para que a todos los demás. Y ahora tenemos una gran lucha con las renuncias de derechos, que es una cosa que nos preocupa mucho, que afecta a una parte de la población muy sensible, como son generalmente padres y abuelos que avalan a sus hijos y nietos en sus negocios, en sus viviendas, en sus cosas, y que esto está siendo una auténtica carnicería porque se están encontrando en el final de su vida, cuando les correspondía una vida tranquila y desahogada, se están encontrando con el riesgo de estar en la calle, como es el caso de Maripi, que lo lleva Sara y que os puede explicar cómo se encuentra Maripi. Hoy habéis estado en Irún, los juzgados, en esta ocasión por un aval de un préstamo de una persona entrada en edad que se ha encontrado
con algo totalmente imprevisto. Con una reclamación de cantidad en la que se le pide que se le reclama el bien, que es su vivienda. Entonces, ella en principio es una fiadora que, bueno, respondía en principio con una deuda con sus bienes presentes y futuros. Su vivienda era la garantía que tenía y se aprovecha el procedimiento hipotecario porque es muy rápido, es veloz. Apenas hay oposición, pero es que no la hay porque ni siquiera esos derechos que ella tenía como fiadora ha podido ponerlos, porque a través de una cláusula impuesta que ella no ha negociado y que no tenía conocimiento de que existía, pues se ha visto en que se la reclama la vivienda y no puede defenderse, se la ha dejado indefensa. El problema es que esta renuncia de derechos ha determinado la cantidad concreta que a ella se la pedía, porque ella, al ser fiadora junto con otro fiador que existía, respondería por el 50%. El problema es que ella renuncia, se la hace solidaria y se la reclama únicamente la deuda a ella. Es decir, le reclaman al 100% y le quitan sus derechos como avalista Quitándole por sus una derechos. cláusula incluida en su día sin que fuera consciente. Sin que fuera consciente, pero es que muchas de las personas que han sido avalistas ni siquiera saben que han renunciado a estos derechos. Ellos piensan que responden por una cantidad, pero no saben que estos derechos existen y que pueden en cualquier momento plantearlos. Y aunque pudieran plantearlos, no pueden porque la propia entidad bancaria se ha encargado de que no puedan hacerlo. ¿Cuáles son esos derechos que puede tener un avalista? Pues esos derechos son el derecho de decir que primero se reclame al deudor principal, derecho de exclusión, el derecho de división, que implica que en función de cuántos deudores hay, de cuántos fiadores haya, la deuda se reparte entre tantos fiadores como haya, y por otro lado el derecho de extinción, que es que la entidad y el deudor principal no podrán negociar al margen del fiador. Y esto es muy importante, porque si el fiador responde con todos sus bienes, si el deudor principal hace una negociación en el que implica el patrimonio del fiador, este no tiene conocimiento, ha renunciado a todos sus derechos. Y es algo primordial Concretamente ser esos, y consciente los que de... pudiera tener. Las cláusulas vienen así, los que tienen como fiadores y los que pudieran tener. Y en un caso en el que nos encontremos que efectivamente hemos visto que han incluido esa cláusula abusiva o que me quita los derechos que puedo tener, siempre, como suelen decir, ¿no?, los bancos y las entidades bancarias tienen la sartén por el mango, porque me dicen, bueno, pues en el caso de que usted no firme con estas cláusulas o que no acepte todo esto, yo no le doy ese préstamo o dejamos la operación pues sin efecto. Que muchas veces juegan con eso, ¿no?, que nos piden, nos exigen mucho para darnos luego encima una hipoteca o un préstamo personal, vamos a decir, relativamente que nos lo tendrían que ofrecer sin tanta exigencia, pero yo sí que es cierto que en más de una ocasión he podido leer cosas que decir, si es que te están obligando a muchas cosas, al final vamos a decir que te ponen entre la espada y la pared, dicen, si lo quieres es así, con todas estas cláusulas abusivas, y si no, búscate otro. Es que ¿cuál era y la vayas finalidad donde realmente vayas, de te encuentras ¿cuál era con lo realmente mismo? la finalidad de pedir un avalista? Saber que en el peor de los casos ellos iban a tener una vivienda, cualquiera de las dos, o la del deudor o la de los señores mayores que ya teniendo toda su vida resuelta se ven involucrados en un hecho en el que van a perder la vivienda. Esto es terrible. Es que además hay un tema añadido, porque comparecen como avalistas, por tanto, con todos sus derechos de avalistas, lo que ha dicho Sara. Tiene derecho a que no le quiten nada a él mientras que el deudor tenga cosas, tiene derecho a repartir a partes iguales con otros avalistas, tiene derecho a que se le informe de cualquier cambio en lo que está avalando, porque él está avalando eso, y si hay un cambio tiene que saberlo porque igual no quiere seguir avalando en esas nuevas condiciones. Esos derechos tiene cuando él comparece, y se dice en la escritura, comparecen como avalistas, y los nombra. Y al final, cuando firman debajo de un rótulo que pone el avalista. Por tanto, si yo comparezco como avalista y firmo como avalista, soy avalista. Esto lo decía Reagan muy claro. Oiga, si nada como un pato, vuela como un pato y grita como un pato, es un pato. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Comparece como avalista y firma como avalista, es un avalista. Pero por la mitad hay una cláusula que pone: los fiadores renuncian
expresamente y en el caso de Maripi, nombra estos derechos y dice beneficio de exclusión, de división, de orden de distinción, y añade, y cualesquiera otros que pudiera tener en este contrato o en cualquier prórroga o cambio en el mismo, sin que tenga derecho a ser notificada e informada y tal. Claro, con ese cambio, ella se convierte en otra cosa, no en avalista, se convierte en avalista solidaria. Pero esa conversión luego al final, cuando firma, vuelve a firmar como avalista. Por tanto, si tú dices, si comparto como avalista y firmo como avalista, seré avalista. Pues no, porque por la mitad te convierten en otra cosa. Y tu sorpresa es cuando te reclaman una cantidad, en el caso de Maripi le reclaman una cantidad exagerada, porque primero lleva unos intereses de mora del 20%, que elevan la cantidad a 200 y pico mil euros. 200 y pico mil euros de los que el y pico mil se puede quitar porque son intereses del 20% abusivos. Quedamos en 200.000. Si quedamos en 200.000 y ella tiene su derecho de división, ella debería 100.000. Eso no lo discutimos. Debe 100.000. Le ha salido mal el aval, a su hijo la empresa le ha ido mal, ha cerrado, ella debe 100.000. Pero solo 100.000. No los 220.000. Con su vivienda, claro, hasta los 100.000. Hasta los 100.000. Pero no con los 200.000. Es que eso es lo que siempre se hacía antes. Los 220.000 le llevan a que la entidad se queda con toda su casa y ahora pretende mantenerle en la misma casa de ella, cobrándole un alquiler social de 550 euros cuando su pensión es 700. Y no hemos conseguido que el señorito de la Caixa nos explique cómo se puede vivir con 150 euros que le faltan. Que viva él. Que viva él, precisamente. Es una buena Por ejemplo, eso es entonces lo que hay que hacer, señores, si van a ustedes a avalar, se tienen que leer todo lo que le presenten. Porque como bien dice aquí el amigo José Mari, el medio siempre está en la trampa. Y de ahí es la perdición de muchas familias. O sea, hay que leerlo de pe a pa. Decimos la letra pequeña, no, eso tiene que ser el artículo 6/7. Hay que leérselo todo, y si no que se lo lean, y que se lo lean como es debido. Y después decir, este artículo no me interesa. ¿Se podrá hacer eso? Y preguntar al notario, ¿esto qué quiere decir? Claro. Porque cuando se dice, bueno, claro, normalmente no suelen leer eso, porque normalmente se suele leer qué cantidad hay, es tanto dinero, para tanto tiempo, tanto la cuota. A ver, el avalista, ¿quién es el avalista? Yo, firme usted aquí. Entonces tiene que y eso no se lee. Tiene que entenderse él qué está ocurriendo en su contrato de aval. Y si tiene dudas, preguntar. Pero hace poquito pasó en el Vidasoa, una notaría del Vidasoa, en el que el notario, muy honrado, le dijo, señor, tenga usted en cuenta que lo que está firmando aquí es una renuncia de derechos que le lleva a usted a que en un momento dado puede responder usted por todos. Y entonces él dice, entonces no quiero. Y entonces el responsable de Kutxabank que estaba allí dijo, no se puede quitar. Desde la fusión esto se decide en Bilbao, lo cual es una tontería. Bueno, se decide en Bilbao, así que si no quiere firmar, aquí no hay préstamo. Y claro, este avalista me contaba que miró lateralmente al deudor y le vio la cara de absoluta terror a que no se firmara ese préstamo que tanto necesitaba, y firmó. Se puso la soga al cuello él porque no fue capaz de decir que no, viendo la cara del deudor en el que le iba la vida en ese préstamo. Y esto es mafioso, porque la mafia napolitana trataba mejor a sus clientes que las entidades de aquí. Yo lo de la Kutxabank cada vez me caen peor. Me caen peor porque están haciendo unos estropicios. Desde que se han fusionado, han hecho unos estropicios. Están haciendo unas barbaridades que lo que habría que hacer, no sé si un boicot o alguna cosa, porque lo que no se puede hacer es, por de pronto, a nadie dejarle en la calle porque deba un dinero. Porque habrá muchos pisos que se los queden después, que a lo mejor les faltan 20.000 o 30.000 euros para pagarlos, pisos buenos, que después se los quitan. Y después los vuelven a vender a más precio. Y eso es un atraco. Nos están robando. Si es que nos siguen robando en este país. Si es que no tiene solución. Si es que están todos enfermos del poder. Pero Kutxabank son unas siglas, no es nada. Kutxabank son unas siglas. Hay personas en Kutxabank que toman decisiones. Y cuando una persona se queda sin casa, no es Kutxabank la que decide. Kutxabank son unas letras. Es alguien que ve el expediente y en vez de decir negóciese y búsquese una solución, dice a la calle. Claro. Ese es el criminal, ese. Y voy a decir más. Es el paredón, hombre. Y los partidos que lo apoyan, porque con el IRPH hemos ido por todos los ayuntamientos de Guipúzcoa pidiendo a los ayuntamientos que por favor se involucraran y pidieran a Kutxabank la retirada
del IRPH y la sustitución por Euribor más 1, que va a permitir ese dinero extra que aliviaba a las familias. Y en todos los ayuntamientos de Guipúzcoa se ha conseguido la aprobación de esa moción. Todos le han pedido a Kutxabank. Hemos ido al Parlamento Vasco y el Parlamento Vasco en un pleno aprobó pedir a Kutxa la retirada del IRPH con el apoyo pues del PNV, el PSE, el PSOE, tal. Bien. El caso es que cuando llega al Consejo de Kutxa la decisión de hacerlo... Perdona, ¿qué partidos intervienen en ese Consejo de Kutxa? En el Consejo de Kutxa está el Partido Popular, me parece, está el Kutxa de Guipúzcoa, digo, ¿eh? Sí, de Guipúzcoa. Está el PSE, está Bildu, está PNV. Vale. Bien, entonces, hay dos partidos coherentes aquí, dos, el PP y Bildu. Son coherentes porque tienen el mismo discurso en todos los foros, en todos el mismo discurso. Pero en el Consejo de Kutxa, PNV y PSE votan en contra de retirar el IRPH, cuando esos mismos partidos en el Parlamento Vasco y en los ayuntamientos votan a favor de quitar. Si esto no es una esquizofrenia, ¿qué es? Es que no se entiende. Yo es que la verdad que con los políticos cada día estoy más enredado y más desesperado, y más desesperado porque lo que ellos te hacen aquí, este otro de aquí no te lo hace, y son del mismo partido. Son del mismo partido. Del mismo partido. Pero vamos a ver, no hay... Cuando van a votar, no se unen todos la unidad de voto del partido, que tienen que hacer todos lo mismo. Aquí no les sirve eso, que si estos dicen que hay que quitar y este dice que no. Te voy a decir más. En las juntas generales de Guipúzcoa se votó a favor de pedir a Kutxa ya la retirada definitiva del IRPH y cambiar por Euribor más 1. El representante de las juntas en Kutxa es el señor Jon Jauregui. El señor Jon Jauregui, que en Kutxas por mayoría, que en juntas generales por mayoría se decidió la retirada del IRPH y cambiar por Euribor más 1, acude como representante de las juntas al Consejo de Kutxa y vota lo contrario. Bueno. Viene como representante de las juntas y vota como su partido, pero no se da cuenta que él en el Consejo de Kutxa no está como PNV, está como representante de las juntas y tiene que votar lo que se dijo en junta. Y claro, ahora nos dicen que entendimos mal, que en las juntas no se votó exactamente eso. Es que la esto mentira. Es para locos. Eso es la mentira que siempre se lo están inventando para salir siempre de todos los atolladeros. No dicen nada más que mentiras, no hacen nada más que atracarnos. Eso es igual que si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen dame todo el dinero que tengas. Igual, porque no hacen nada por la ciudadanía. Pero eso no son sería... unos auténticos sinvergüenzas. Y tenían que estar todos en las cárceles. Lo que pasa que no hay tantos, eso no te iba a decir. Habría que hacer muchísimas más para meter a todos los políticos chorizos y corruptos que hay en este país. Que no hace falta tanta porque hay 3 millones de viviendas paradas y cerradas y no hace falta construir nuevas porque hay que usar las que están y construir más prisiones para toda esta gente. Para todos estos. Y quitarles los sueldazos que tienen. Canallas. Quería preguntaros, antes de finalizar, estos dos casos que han salido tanto el lunes como ayer, el caso de Irún y el caso de Rentería, perdón, de esta chica, ¿qué futuro tienen? ¿Cómo pensáis que pueden terminar estos dos casos concretos? Bueno, pues respecto al de Irún de ayer, pues las expectativas que hay es que el juez tenga bien apreciar que existen cláusulas abusivas. Motivos tiene para apreciarlos. Se lo han dicho tribunales europeos, Tribunal Superior de Justicia, se lo están diciendo todos los días los tribunales de primeras instancias. Y bueno, me gustaría destacar un hecho, que es que ha sido la primera vista pública que se ha celebrado como vista cerrada. Es decir, no se ha permitido al público acudir a esa vista, pues porque bueno, porque se sienten presionados. Una presión claro, por parte de la gente que porque no quieren ver a la gente allí a una mujer de 72 años que está a punto de perder la vivienda. Y bueno, pues no vaya a ser que les entre un poco de conciencia. Entonces dejamos la conciencia en la calle. Oye, y los de las fuerzas públicas que vayan allí a sacar a esa pobre gente que es de su vida, que han hecho allí su vida, y que no se dediquen a otras cosas más importantes nada más que a sacar a 2 o 3 ancianos de un piso. 80 guardias civiles para sacar a una anciana de su casa. ¿Qué os parece eso? Es aberrante lo de este país, pero aberrante de verdad, ¿eh? Che Guevara tenía que venir aquí. Che Guevara y dar la vuelta como un calcetín a todo esto. Es que son muchas contradicciones las que has comentado, porque si es algo público y resulta de que no es público, tenemos derechos como avalista, pero una cláusula nos los quita, son todo contradicciones, mentiras, y es que al final ya
es tanto generalizar en tantas cosas que yo no sé ¿Sabes cómo lo que pasa? terminar. ¿Sabes Muy lo que mal. pasa? Que ha habido abogados que salían del juzgado con una sonrisa en la boca, con la satisfacción de haber cumplido, cuando habían dejado a una persona en la calle, Claro. usando, y ellos lo sabían bien, artimañas y cláusulas de este tipo. Y ahora resulta que, como podemos ir a verlo y podemos analizar lo que están haciendo, se sienten presionados, como si no estuvieran presionados los desahuciados. Y os voy a contar un caso. Aquí hemos tenido un abogado en el servicio de mediación del gobierno vasco. Servicio de mediación, una persona que se dedicaba a escuchar a las familias que iban ahí buscando la mediación. Es un organismo público y un personaje público. Este abogado ha escuchado a cantidad de familias contando sus penas y sus miserias para que él intentara la mediación. Le han contado sus intimidades. Y este hombre en un momento dado ha dejado ese trabajo. Lorena habló con él. Lorena le contó todo. Lorena cambió correos con él en los cuales él le decía... Lorena es la de Rentería, vamos a recordarlo, efectivamente. Cucha son unos sinvergüenzas, no tienen moral. Esos son tenemos nosotros los correos. Como este abogado del servicio de mediación le decía, no hay derecho a lo que le están haciendo, no tienen moral. Ánimo, estamos contigo. Pero este abogado ha dejado el servicio de mediación del gobierno vasco. Lo ha dejado. Y recientemente, cuando vamos al juicio de Lorena, cuando vamos al juicio por el incidente extraordinario de oposición por cláusulas abusivas, ¿a quién os creéis que nos encontramos de abogado de Kutxabank? El mismo que había escuchado. El mismo que había estado en el servicio de mediación del gobierno vasco. El mismo a que Lorena le contó todas sus intimidades y todas sus miserias. Y Kutxabank, ¿qué pasa? ¿Que no había otro abogado para ese caso? Elige a este abogado que se lo sabe toda la vida de Lorena, y ese abogado ahora va a utilizar contra ella todas sus confidencias. Claro, todas las ¿Qué hay que confidencias. hacer ahí? Pregunto, ¿qué es lo que hay que hacerle? Bueno, pues nosotros hemos puesto en conocimiento de las redes sociales lo que ha pasado y quién es este abogado. Y nos viene aquí otro abogado también de la misma casa, diciendo que el hombre está agobiado y que los va a denunciar por acoso. Agobiado. Pues que nos denuncie por acoso. Con un agobio así de grande le daba yo en toda la cabeza, fíjate tú. Esperemos por ser Sinvergüenzas. optimistas, Este que las abogado no cosas podría ejercer mejoren. más, O sea, una persona No que se debiera, entera de tus cosas por y luego las supuesto. usa contra ti, tenía que estar como mínimo en paro. Yo te iba a decir muerto, pero bueno. Bueno, yo he dicho como mínimo. Vale. Nos quedamos aquí en el medio, que lo que decía yo, que esperemos que mejoren las cosas, porque vamos, la justicia se ha perdido, la ética va en camino, lo de la moral ya creo que es algo desconocido. Pero mira, por alegrarnos un poquito, Xavi, si te parece, antes de despedir el programa, vamos a escuchar ahí todos una, a ver si nos alegra un poquito de musiquita. Os agradecemos que hayáis estado con nosotros una vez más y ya sabéis que es vuestra casa. Volved cuando queráis. Gracias. Gracias.